Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia ha venido sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque una palabra tuya puede hacer la diferencia. Gracias, Padre, porque el oportuno socorro de tu Espíritu y de tu palabra nos llenará de aliento de vida, nos llenará de aliento de paz, pero ¿por qué no decirlo? De aliento de poder, Señor, para que podamos resistir, estar firmes en cualquier hora que nos toque vivir. Hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús, te pido mucha sabiduría, mucho entendimiento, Señor, gratitud, pero sobre todo, Señor, que una unción fresca de tu Espíritu esté sobre nosotros. Guárdanos, cuídanos, protégenos de una manera sobrenatural, Señor. Yo comisiono y te pido, Padre, que envíes ángeles, Señor, a cada hogar, no solo en Guatemala, sino en todos los países del mundo, donde tu nombre se establezca como parte de la relación, Señor, entre nosotros, los seres humanos, y el trono celestial. Padre, yo comisiono ángeles, Padre, para que vayan, para que sanen, para que restauren, para que bendigan, para que provean, Señor, para que ayuden, Señor. Tus ángeles, esos mensajeros de fuego, esos ministros tuyos, Señor, que hacen tu voluntad. Hoy te pido, Señor, que nos asistan y que nos ayuden, Padre. Pareciera que la lucha es desigual, pareciera que la lucha es imposible, pero tenemos las armas de nuestra justicia que son poderosas en ti para destruir todo tipo de fuerzas. Gracias, Padre, por todas las personas que nos ven en directo, por las personas que nos van a ver mucho tiempo después, Señor, en las redes sociales. Te pido que esta enseñanza tenga el mismo efecto que lo está teniendo hoy. Y Padre, yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos asista, que tu Espíritu Santo nos guarde, que tu Espíritu Santo nos cuide, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé la fuerza y la fortaleza que nosotros, tu pueblo, necesitamos en esta hora que estamos viviendo, en esta situación que estamos pasando, en este momento que a la iglesia le ha tocado vivir. Gracias, Padre. Gracias porque esta palabra, medida buena, apretada en nuestro regazo, es lo que el alma del cristiano, es lo que el alma del Hijo tuyo necesita para estos tiempos. Llena mi boca de sabiduría y de consejo para poder enseñar a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar el tema de hoy. Yo le he puesto por nombre Profetiza al Espíritu. Y está basado en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 8 y 9. Y quiero que me acompañe, que tome su Biblia, y dice así: y miré, verso 8 de Ezequiel 37, y he aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Verso 9 de Ezequiel 37, entonces él, refiriéndose a Dios, me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Bueno, voy a poner por un lado mi Biblia y quiero que por favor analicemos estos dos versos que tienen mucho contenido, que tienen mucha sabiduría. No quise leer los versos anteriores porque yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero también es una forma de que usted se inquiete y empiece a leer desde el verso 1. Especialmente cuando dice: y el Espíritu del Señor me llevó hacia un valle con una gran cantidad de huesos secos. Quiero que lo lea despacio y por último se detenga en estos dos versos, el 8 y el 9. ¿Acaso la población a nivel mundial no está paralizada, no estará estancada? ¿Acaso la iglesia hoy en día no está atravesando
una situación muy parecida a la que está en estos dos versos de Ezequiel, especialmente el verso 8 cuando dice: y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Fíjese pues, las iglesias han crecido, las iglesias se han multiplicado, las iglesias han incursionado, pero la pregunta del millón: ¿qué espíritu tienen? Recuerdo yo en una oportunidad cuando estaba leyendo la Biblia en el Evangelio de Lucas, cuando dice que el Señor Jesús y sus discípulos iban hacia una ciudad, hacia una aldea de samaritanos, y dos de los discípulos, Juan y Jacobo, apodados los hijos del trueno, también llamados los Boanerges, le dijeron: Señor, quédate aquí, nosotros vamos a ir a esta aldea y vamos a ir a hacer los preparativos para que pasemos ahí la noche y para que comamos algo. Fíjese qué interesante. Al cabo de un tiempo ellos regresaron y venían molestos, venían enojados, porque al parecer no querían, porque eran samaritanos, no querían recibir a los judíos. Si usted se recordará, Jesús era judío. Entonces, usted sabe que por aquellos tiempos, samaritanos y judíos no tenían trato entre sí. Entonces, Juan y Jacobo venían muy molestos, enojados. Fíjese qué interesante. Resulta que cuando ellos hablaron con Jesús, le dijeron: no nos quieren recibir. Y uno de ellos dijo: ¿quieres que demandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías? Ojo con esto. ¿Y los destruya? Y Jesús les dijo: basta ya. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ojo, ojo. El Hijo del Hombre no ha venido a perder, sino a salvar. Y se fueron para otro lado. Ese pasaje me llama mucho la atención, porque pareciera que hoy la iglesia está pensando en una posición muy parecida a la de Juan y a la de Jacobo. Queremos que se abran los cielos, que descienda fuego del cielo y consuma a todos nuestros enemigos. Pero, ¿por qué no somos como Jesús? ¿Acaso Jacobo y Juan no podían pedir que se abrieran los cielos? Claro, podían profetizarlo y los cielos iban a abrir. Fuego iba a descender. Pero Jesús los detuvo y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Wow. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que la posición de la iglesia no es abrir los cielos y hacer que descienda fuego y consuma. La posición de la iglesia de hoy en día debería ser más, oiga bien el término, más bien de reconciliación, de paz. Recordémonos que la posición de Jesús fue no matar, no destruir, sino salvar. La iglesia tiene que ser como un arca, como en la época de Noé. La iglesia no se debe de cansar de promulgar el evangelio. La iglesia no se debe de cansar de salvar almas. Pareciera como que la iglesia está olvidando la gran comisión. Pareciera que la iglesia está olvidando su objetivo principal. Por eso yo encontré muy alentador y muy ad hoc a este tiempo que tocara este tema. Porque las iglesias tienen, fíjese qué interesante, tienen carne, tienen piel, tienen tendones, pero la pregunta es: ¿qué tipo de espíritu tiene la iglesia? ¿Tendrá un espíritu de reconciliación? ¿Tendrá un espíritu de perdón? ¿Tendrá un espíritu de paz o tendrá un espíritu de fuego? Como más tarde se les llamó a Jacobo y a Juan, los Boanerges o hijos del trueno. Fíjese qué interesante. ¿Cuál debería ser la posición de la iglesia hoy en día en estos tiempos? ¿De reconciliación? ¿De paz? ¿O de destrucción?
Es curioso, pero en Primera de Reyes, capítulo 18, casi al final, después de que el profeta Elías hace el sacrificio en el altar, y después, viendo hacia el cielo, clama a gran voz y le dice: oh Señor, que toda esta gente que está aquí sepa que yo hago todo esto por mandato tuyo y que yo soy tu siervo. Por favor, respóndeme. Y cuando él terminó de hablar, los cielos se abrieron, fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Todo el pueblo quedó atónito, todo el pueblo quedó sorprendido y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero resulta que dentro de ese pueblo que contestó Jehová es Dios, también estaban los 450 profetas de Baal. Pero ¿cuál fue la reacción de Elías? Agárrenlos, los bajan a la corriente o al arroyo del Cisón y ahí los degolló, dice. Ahora analicemos. ¿Qué espíritu había entrado en Elías? ¿Acaso no fue un espíritu de venganza? ¿Acaso no fue un espíritu de muerte? ¿Por qué cree usted que el Padre Todopoderoso, aquel que también profetizó en Juan 3:16 cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio? La gran comisión se trata de dar, no de quitar. Tanto Juan como Jacobo intentaron quitarle la vida a estos samaritanos que no entendían, que no comprendían quién era Jesús, el Hijo de Dios, aunque habían oído hablar de él. Juan y Jacobo, que estaban teniendo una relación con Jesús, sabían quién era Jesús, lo habían visto actuar, sabían la relación que había entre Jesús y su Padre Celestial, mas sin embargo, haciendo caso omiso de esa revelación, pretendían poner un antecedente y destruir esta aldea de samaritanos. Si no es que Jesús sale a la palestra y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En diferentes versiones, lo que se trata de decir en ese pasaje es que Jesús está diciendo: ¿y a ustedes qué espíritu los domina? ¿Los domina el espíritu de mi Padre? ¿O los domina el espíritu del mundo? De la ira, del odio, de la falta de perdón. Recuérdese que ideológicamente, generacionalmente, los samaritanos y los judíos no tenían trato. Entiéndase por samaritano a los descendientes de las tribus de Israel, que estaban mezclados con paganos. Mas, sin embargo, Jesús sabía que ahí había linaje de las 12 tribus de Israel. Él no quería destruirlos. Así como el día de hoy, Dios no quiere destruir a la raza humana, porque para el Señor sería muy sencillo tronar los dedos, cambiar a toda la raza humana y a usted y a mí convertirnos en angelitos. Él no tiene ningún problema. Tiene el poder suficiente para hacerlo. Mas, sin embargo, no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque ese trabajo de transformar corazones, aunque lo puede hacer el Espíritu Santo, se lo deja a usted y me lo deja a mí. Es tu tarea de cuidar este huerto, de cuidar esta tierra, ahora que tú y yo ya sabemos la verdad. Pastor, ya entendí, pero ¿cómo lo cuido? Bueno, dice la Biblia que Dios te ha dado el poder para desatar y atar. Dios te ha dado el poder para enlazar. Proverbios 6:2 dice: y has quedado preso en los dichos de tu boca. Pero Mateo 18:18 dice algo curioso: y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que cuando usted habla, de alguna forma estamos profetizando. Nosotros en otras ocasiones he hablado de que solo usamos el lenguaje para comunicarnos, para transmitir ideas, para transmitir conceptos. Pero ¿no se ha puesto a pensar que el lenguaje no es solo eso?
que el lenguaje es una forma de llamar las cosas que no son como que si fuesen? ¿Acaso no dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios? Y que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Pero el lenguaje de la fe es llamar las cosas que usted no ve, que yo no veo, pero no quiere decir que no existan. Entonces, aquí vemos nosotros que el Señor le dice algo extraordinario al profeta Ezequiel. Y le dice, aunque tú ves cuerpos, aunque tú ves tendones, aunque tú ves piel, pero pareciera que el espíritu que tienen no es el correcto. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Acaso no tiene miedo? ¿Acaso no está acobardada? Esto me recuerda el pasaje aquel cuando salía el gigantón Goliat en el valle de Ela a amedrentar a los escuadrones del Dios viviente. Era un gigante, sobrepasaba por casi 2 metros o 1,5 metros de estatura al hombre más alto del ejército de Israel. Y salía por la mañana y salía por la tarde diciendo las mismas palabras. ¿Acaso estas enfermedades, estas pandemias, estos virus, estos bichos, no son como un gigante para la raza humana? ¿Acaso esa pequeña iglesia no es la llamada a derribar esos gigantes? Acuérdese, no es nuestra lucha contra carne ni sangre. Efesios 6:12. Acuérdese también que dice que es Él el que nos adiestra para esta batalla desigual. ¿Acaso no fue una guerra de palabras la que se dio en el valle de Ela, en la llanura, cuando el gigantón ofendió y menospreció a David porque era un muchacho delicado, sonrojado, con vestiduras de pastor? ¿Vestiduras de qué? De pastor, con un saco pastoril en la cual llevaba su honda y apenas 5 piedras lisas? Todos entendemos que la batalla la había ganado David en el momento que se fue acercando. Y así como el gigantón quiso profetizar y meterle un espíritu de miedo, porque recuérdese, también los malos saben profetizar. Y lo que ellos llaman es un espíritu de miedo, es un espíritu de enfermedad. Así como está establecido en Ezequiel 37, 8 y 9, que Dios le da la orden a Ezequiel. Y le dice en el verso 9, entonces él me dijo, profetiza. La palabra profetizar es llamar. ¿Acaso el profeta Elías, cuando demostró que iba a descender fuego del cielo, acaso no llamó el fuego del cielo con una profecía? ¿Acaso Jesús, cuando regresaron de la aldea de los samaritanos, reprendió a Juan, al discípulo amado, y a Jacobo porque ellos querían llamar al espíritu de fuego para que quemara a los samaritanos solo porque no quisieron recibir a Jesús y a los demás discípulos? ¿No será que a veces usted y yo sentimos ese deseo de querer chamuscar a alguien, a los que hacen el mal, a los que provocan situaciones de amedrentamiento sobre la iglesia? ¿Acaso en la época del Señor Jesús, el Señor Jesús no podía profetizar y clamar a su Padre y pedir 12 legiones de ángeles para que lo ayudaran? Cuando en una noche un solo ángel mató a cerca de 70,000 capitanes y le desjaretó el ejército a David, un solo ángel. No digamos 12 legiones de ángeles. Yo quiero que pienses, yo quiero que analices. ¿Cuál es la función y el papel de la iglesia? Porque yo sé que tú eres iglesia. Este mensaje no va dirigido al mundo. Este mensaje va dirigido a ti, hermano, a ti, hermana, y va dirigido a mí.
Hagámonos la gran pregunta. Tenemos un cuerpo, tenemos hueso, tenemos tendones, pero la pregunta del millón es, ¿tenemos espíritu? Sí, pastor, porque si no tengo espíritu no viviría. Ok, perfecto. Pero ¿qué tipo de espíritu? ¿Tienes un espíritu que obedece al Espíritu de Dios? Note que la palabra espíritu ahí está en minúsculas. No está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando de un espíritu que tiene una función, pero hay que llamarlo. En este caso aquí dice, llama al espíritu y profetiza y dile, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Fíjese qué curioso. Cuando las personas no están haciendo lo que Dios desea, lo que Dios quiere, aunque tengan una vida, se muevan, caminen, coman, pero la Biblia los declara como muertos. ¿Por qué? Porque están haciendo su voluntad y no haciendo la voluntad de Dios. ¿No te has sentido extraño al no estar asistiendo a tu iglesia? A nuestra iglesia. ¿No será que tienes un espíritu de miedo? ¿No será que tienes un espíritu de muerte? Porque no haces lo que hacías antes. Ya la pasión. Acuérdense, hace algunos días atrás prediqué acerca de la pasión. ¿No será que esa pasión se apagó dentro de ti y estás como muerto? Entonces, ¿por qué no llamamos al Espíritu que nos va a dar vida, que nos va a dar aliento, que nos va a dar ánimo para hacer las bondades y las misericordias de aquel que nos llamó en Cristo Jesús? Iglesia, yo te animo. Iglesia, yo te exhorto a que te levantes, que llames al Espíritu de vida, que se devuelva esa gloria que antes tuviste. Yo te animo, iglesia, para que esta gloria sea mejor que la primera. Yo te animo para que el fuego de Dios entre en tus corazones. Yo te animo a que la palabra de Dios retome su lugar en tu mente y en tu corazón y te dé vida. Yo profetizo sobre ti que hoy termina ese espíritu de apagamiento, ese espíritu de muerte espiritual, ese espíritu de deshonra, ese espíritu de desánimo, ese espíritu de desobediencia que no te deja actuar. Porque estamos amedrentados, porque estamos desilusionados, porque estamos, ojo, apagados. ¿Por qué no reavivamos el fuego que está en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Pensemos en un momento. El profeta Elías dice que preparó el altar que estaba destruido, volvió a colocar las 12 piedras, que significaban las 12 tribus que tenían que estar en su lugar, colocó leña, colocó el buey para el holocausto, lo partió en pedazos y por si fuera poco, hizo una zanja alrededor del altar, regó semillas sobre el altar y por si fuera poco, trajo agua salitrada del mar y la regó sobre el holocausto. Y después pidió algo que era evidente ante todo el pueblo, que el fuego de Dios descendiera y consumiera el holocausto. Fíjese qué interesante, pero esa demostración de poder era con un solo propósito y era de hacer volver el corazón de Dios hacia su pueblo y el corazón del pueblo hacia su Dios. Las demostraciones de poder que yo encuentro en toda la Biblia tienen un significado, tienen un plan y un propósito. Y es de hacer volver el corazón suyo y mío hacia el de Dios y el corazón de Dios hacia nosotros. Mi amada iglesia, mis amados hermanos, ¿no cree usted que ya es tiempo de que dejemos de ser como Juan o como Jacobo, deseando poder y autoridad solo para que los demás vean que Dios te usa o me usa? Ese no es el propósito por el cual Dios te ha dado poder. Ese no es el propósito por el cual Dios te ha hecho un hombre o una mujer que profetizan, que hacen prodigios y que hacen milagros.
el único propósito por el cual Dios le dio dones y poder a la iglesia es para que tu corazón, el mío, el de la iglesia, se vuelva hacia Dios y el corazón de Dios se vuelva hacia la iglesia. Profetiza y dile al Espíritu que le dé vida a la iglesia. Llámala. Que le dé vida a tu comunidad, que le dé vida a tu casa, que le dé vida a tu familia. Profetiza. Llama al Espíritu de vida a tus empresas, a tus negocios, a tu trabajo, a tus amigos, a aquellos hombres y mujeres que están desesperados y desanimados y que han sentido la tentación de alejarse de los caminos de Dios, porque ven que a los otros les va mejor. Mentira, no les va mejor. Están peor que nosotros. Pero no seamos como ellos. ¿Acaso no dice aquel verso en la Biblia? No seas vencido de lo malo, vence al mal con el bien. Y este es el bien, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Recuerda entonces, profetiza y llama al Espíritu, que le dé vida a tu cuerpo, que le dé vida a tu familia, que le dé vida a tu iglesia, que le dé vida a tu trabajo, que le dé vida a tu colonia, a tu comunidad. ¿Por qué no decirlo? Que le dé vida a tu país. Amén. Yo espero que te hayas gozado. Si tú eres una persona que te gusta navegar en las redes sociales y te llamó la atención el título de este tema y lo vistes, pero te estarás preguntando, pastor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si tú en realidad quieres ser una persona diferente, que Dios te dé vida, porque estás desanimado, estás cansado de vivir la vida que llevas, haz conmigo esta oración. Repítela y dile, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido que me sanes, que me limpies y que me libertes. Por favor, Padre, de mis pecados no te acuerdes. Inscríbeme en el libro de la vida. Hazme como uno de tus trabajadores. Por favor, sé tú mi Padre y yo quiero ser tu hijo. Si tú hiciste esta oración, eres salvo. Ya estás inscrito en el libro de la vida. Pero necesitas alimentarte espiritualmente. Cómprate una Biblia que contenga las palabras de Dios, las palabras de Jesús. Léela, pero también congrégate. No seamos como algunos tienen por costumbre no congregarse. Busca una iglesia en tu comunidad donde prediquen la palabra de Dios y congrégate. Haznos saber, por favor, si hiciste esta oración, escríbenos, infórmanos y nosotros estaremos orando por ti y te llevaremos en oración. También recuérdate que tenemos nuestros servicios presenciales en la iglesia el día domingo de 8 de la mañana y el día domingo también a las 10 de la mañana. Tenemos 2 servicios. Guardamos todo el distanciamiento social, todos los protocolos que la ley nos exige. Amén. Y te recordamos que los días lunes tenemos nuestra escuela profética. Lamentablemente este lunes no tuvimos porque yo tuve muchas cosas que hacer. Pero yo le voy a ofrecer las disculpas del caso este lunes. También les recuerdo que tenemos desayunos presenciales todos los días martes de 7 a 8 de la mañana en la zona 14. Si tú vives por el sector de Guatemala, escríbenos, te vamos a dar más información. Los días jueves tenemos también, ya reactivamos el ministerio de Damas Shalom. Es un servicio presencial. Lo tenemos de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Muchas bendiciones y te esperamos el domingo. En el nombre de Jesús. Amén.